¿Alguna vez te ha pasado que, aunque rezas, asistes a misa o te confiesas, hay algo en tu interior que simplemente no sana? Tal vez ya perdonaste, pero la herida sigue ahí, como si el dolor no entendiera de oraciones. Tal vez pediste perdón, pero aún llevas una culpa que no se disuelve. Porque el perdón verdadero no es solo pronunciarte perdono o me arrepiento. Es mucho más profundo, es un acto espiritual, un salto de fe, una cruz que cargar y, en muchos casos, una resurrección para el alma. Vivimos en una época que nos anima a pasar página, a fingir que no duele, a mirar hacia otro lado. Pero no fuimos creados para olvidar, fuimos creados para redimir, para transformar la herida en algo nuevo. El Papa León XIV, ese pastor de almas que nunca se cansa de recordarnos la misericordia, dice con claridad, el perdón no es humano, es divino. No es cuestión de debilidad, sino de santidad. No es resignación, sino confianza total, porque solo quien se atreve a perdonar como Cristo nos ha perdonado, realmente puede experimentar el milagro de la libertad interior. Quizá tú mismo te preguntas si de verdad ya has perdonado. O si Dios ya te perdonó a ti. Si alguna vez te ha costado perdonar a alguien, o te has sentido atrapado en la duda sobre el perdón de Dios, quédate aquí, porque este mensaje puede cambiar tu manera de vivir la fe, tus relaciones y hasta tu historia personal. Antes de adentrarnos en el cómo, necesitamos entender por qué el perdón es, a pesar de lo difícil, absolutamente necesario. Perdonar, esa palabra que a muchos les cuesta incluso pronunciar, es quizás una de las más desafiantes del Evangelio. Es sencillo hablar de amor, esperanza, o fe, pero cuando se trata de perdonar, algo dentro de nosotros se resiste. No es por falta de ganas de ser buenos cristianos, es porque el dolor se convierte en un muro, separándonos de la gracia. Perdonar es mirar de frente las zonas más sensibles de nuestro pasado, es atreverse a mirar a quien nos hirió y, en vez de devolver el golpe o exigir justicia, ofrecer misericordia. Es renunciar a la venganza, aunque la herida aún sangre. Y Cristo no nos da opciones, no dice perdonen cuando puedan, o solo a quienes lo merecen. No. Él dice, perdonen 70 veces 7. Mateo 18:22. Eso no es un cálculo, es una manera de vivir. El Papa León XIV, en su famosa quinta encíclica, Misericordia que libera, arranca con una frase contundente, el perdón no es un premio que se le da al otro, es una puerta que se abre dentro de nosotros para que Dios entre. ¿Qué significa esto? Que el perdón verdadero no depende del otro, ni siquiera de si la persona pide disculpas, si se arrepiente, o si sigue presente en nuestra vida. El perdón es una decisión espiritual que tomamos delante de Dios para no ser esclavos de lo que nos hicieron. Si no perdonamos, quedamos atados, al pasado, al rencor, a la necesidad de justicia humana. Pero si perdonamos, somos libres. Y la libertad es el idioma del reino de los cielos. Muchos piensan que perdonar es negar lo que pasó, hacer como que no duele. Pero no es así. Perdonar es mirar el dolor en toda su gravedad y, aún así, escoger el amor. Es decirle a Dios, esto me duele, pero no quiero vivir desde esa herida. Quiero vivir desde tu corazón. Jesús en la cruz no esperó que sus verdugos entendieran su error, ni pidió explicaciones, ni exigió arrepentimiento. Simplemente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el estándar del amor cristiano, perdonar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Pero nadie dice que esto sea fácil, ni rápido. Muchas veces lleva años, y hasta cuando creemos que ya lo hemos logrado, el dolor puede reaparecer. Y está bien. El Papa León XIV solía repetir en sus homilías privadas algo que sus colaboradores recuerdan aunque nunca lo haya escrito, perdonar no es olvidar lo que pasó, es dejar que Dios escriba algo nuevo después. Todos tenemos heridas que parecen dividir la vida en un antes y un después. Pero el Evangelio es la noticia de que, en Cristo, el después puede ser más fuerte que el antes. Y el perdón es el puente entre el dolor y la paz, entre la amargura y la dulzura, entre la venganza y el amor crucificado. Hoy más que nunca, necesitamos regresar al corazón del Evangelio, a ese lugar donde Jesús nos mira y nos dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 21-23. Ese poder de perdonar no es solo para sacerdotes, es una gracia que alcanza a cada bautizado. Cada vez que decidimos amar más de lo que nos dolió, ocurre un milagro. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia al que perdona. Pero, ¿cómo se ve ese perdón en la vida real?
¿Qué sucede cuando una persona de verdad vive esta gracia, aunque duela? La historia que te voy a contar podría cambiar para siempre tu forma de ver el perdón. Era un Viernes Santo. Un joven noble llamado Juan Valberto cabalgaba por los caminos de Florencia, el corazón lleno de rabia. Su hermano había sido asesinado cobardemente, y él sabía quién era el culpable. Ese día, Juan no iba a misa, iba en busca de venganza. Juan no era un criminal, era un hombre justo a su modo, educado, fuerte, orgulloso y decidido a no dejar el asesinato de su hermano impune. Todo lo que quería era ver al asesino, mirarlo a los ojos y hacerlo pagar. La providencia, como siguiera sus pasos, le concedió ese encuentro. En una curva estrecha del camino, entre árboles y sombra, Juan se topó de frente con el hombre que había matado a su hermano. No hubo escape, el asesino sabía que ese era su fin. No levantó la espada, no intentó huir, solo cayó de rodillas y abrió los brazos en forma de cruz, sin palabras, sin súplicas, sin orgullo. Juan no miró. Tenía el poder en sus manos, podía vengar a su familia, hacer justicia con su espada. Pero en ese momento, la cruz que aquel hombre formó con su cuerpo le trajo a la mente otra cruz, la del Calvario, la del inocente crucificado, la del Dios que, aún muriendo, pidió perdón para sus enemigos. Y en un instante, Juan bajó su espada, le tendió la mano, y lo perdonó. Ese instante lo cambió todo. No solo porque renunció a la venganza, sino porque algo sobrenatural tocó su alma, una paz desconocida, una libertad interior que ninguna batalla había logrado antes. Esa tarde, Juan Valberto entró en una iglesia y se arrodilló ante un crucifijo. Según la tradición, el rostro de Cristo tallado en la madera se inclinó levemente hacia él, como si fuera un gesto de aprobación divina. Juan lloró, pero no de debilidad, sino de alegría, porque entendió que al perdonar, también había sido perdonado. Al soltar la espada, abrazó la cruz. Más tarde, Juan dejó atrás su carrera militar, renunció a sus riquezas y eligió la vida monástica. Fundó una comunidad benedictina en Vallombrosa, donde vivió en oración, penitencia y servicio a los pobres. Con el tiempo, fue canonizado y su historia inspiró a generaciones enteras a vivir el Evangelio del perdón. El Papa León XIV, al contar la historia en una audiencia dedicada a los santos del perdón, dijo: San Juan Valberto no solo perdonó con los labios, perdonó con la vida entera. Su historia es la prueba de que el perdón verdadero engendra santidad. Y es cierto, porque lo que sucedió ese Viernes Santo no fue solo un gesto noble, fue una obra de Dios, una batalla ganada no con violencia, sino con gracia, una victoria escrita no con sangre, sino con misericordia. ¿Y el asesino? No sabemos su nombre, la historia lo dejó en el anonimato. Pero hay testimonios que indican que después de aquel encuentro también él se convirtió, abandonó su vida de crímenes, buscó la confesión y vivió en penitencia y reparación. Dos almas salvadas, la del que perdonó y la del que fue perdonado. Pero, ¿qué nos enseña realmente esta historia? ¿Qué hay detrás de esa fuerza capaz de transformar el alma? En el próximo capítulo vamos a descubrir las claves espirituales que hicieron de San Juan Valberto un testigo tan potente y por qué su gesto sigue resonando en el corazón de la Iglesia hoy. ¿Qué sucedió realmente en el alma de Juan aquel Viernes Santo? Exteriormente, todos lo vieron, perdonó a un enemigo. Pero lo invisible, lo interior, es lo que transforma un simple gesto en una obra de santidad. El perdón verdadero tiene una fuerza que no se ve, pero que Dios utiliza para obrar milagros. Cuando Juan bajó la espada, no fue solo un acto de bondad, fue una rendición espiritual, fue decirle a Dios: yo no soy juez, tú lo eres. Y cuando un alma entrega su derecho a la venganza, deja espacio para que Dios actúe, como Padre, como médico, como Salvador. El Papa León XIV lo expresa así: cuando perdonamos, liberamos a los demás, pero sobre todo nos liberamos a nosotros mismos del peso que nos impide volar hacia el cielo. El rencor es una cárcel, una prisión sin barrotes pero con muros internos que asfixian. El resentimiento, aunque parezca una defensa contra el dolor, es una cadena que nos ata al agresor. Cuanto más odiamos, más nos parecemos a quien nos hirió. Pero el perdón nos devuelve nuestra verdadera identidad, nos reconcilia con nuestra humanidad herida y con nuestra dignidad de hijos de Dios. En el corazón de Juan no hubo solo una decisión moral, sino una gracia que descendió como fuego. Porque en el momento en que perdonó, imitó al crucificado. Y cada vez que un alma imita al crucificado con sinceridad, el cielo se abre. Es imposible perdonar de verdad sin tocar la cruz. Por eso el perdón nunca es superficial, requiere pasar por el dolor, mirarlo, llorarlo y luego entregárselo a Dios. Jesús no pide que minimicemos las heridas, sino que las unamos a las suyas.
El Papa León XIV decía en una de sus charlas de Cuaresma, Cristo no vino a decirnos que el dolor no importa. Vino a mostrarnos que el amor puede transformarlo. Esa es la clave, el perdón no borra la historia, pero puede redimirla. Cuando el amor entra donde antes solo había oscuridad, algo resucita. Piensa en esto, ¿cuántas veces has cargado con palabras que te hirieron, con recuerdos que te humillan, con miradas que te despreciaron? Sin embargo, cuando logras perdonar, sientes que algo se suelta. No sabes explicarlo, pero llega el alivio, la paz, el silencio interior. No es psicológico, es espiritual. Es el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Porque cada vez que perdonamos de corazón, entramos en el misterio del amor trinitario, en la lógica del cielo, donde el mal no tiene la última palabra. Cuando San Juan Valberto bajó su espada, también bajó la barrera entre él y Dios. Y desde entonces, Dios construyó en su alma un templo de misericordia. Ese es el poder del perdón, es semilla de santidad. ¿Y tú, dónde necesitas vivir ese perdón? ¿Cómo se refleja esta batalla espiritual en tu día a día, en tu familia, en tu historia personal? En el próximo capítulo vamos a mirar el perdón con los ojos de quienes más lo necesitan, tú, yo, todos, en medio de las heridas cotidianas que aún no han sanado. El perdón no es una idea lejana ni un concepto teológico reservado para mártires o santos de otro tiempo. Es algo que nos toca todos los días, en casa, en el trabajo, en las conversaciones que se tensan, en los silencios que duelen, en los abrazos que faltan. ¿Quién no tiene una herida abierta? ¿Quién no carga con alguna historia que quisiera borrar? ¿Quién no ha sentido que su corazón se enfría porque no puede perdonar? Tal vez no has perdonado a tus padres porque no supieron amarte como necesitabas. O tal vez tienes un hermano con el que ya no hablas, por palabras dichas en un momento de rabia. O una antigua amistad que se rompió. O una traición que aún arde en la memoria. O, simplemente, no puedes perdonarte a ti mismo. Y ahí está el problema, vamos cargando con esos pesos y, al mismo tiempo, queremos seguir caminando. Pero no se puede avanzar con el alma encadenada. Perdonar no es excusar ni fingir que no fue para tanto. No a veces sí fue para tanto, a veces la herida es real, profunda, injusta. Pero el perdón no nace porque el otro lo merezca, sino porque yo necesito vivir en paz. Hay heridas que, si no las entregas a Dios, se pudren por dentro. Sin darnos cuenta, empezamos a mirar la vida a través del filtro del dolor, desconfiamos de todos, nos cerramos al amor, nos endurecemos por dentro. El rencor no solo afecta el alma, sino también la salud, el sueño, incluso la manera en que tratamos a los demás, en cómo rezamos. ¿Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro sin detenernos en esa frase clave, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos? ¿De verdad queremos que Dios nos perdone con la misma medida con la que nosotros perdonamos? Esa pregunta incomoda, porque muchas veces pedimos misericordia pero ofrecemos juicio, queremos comprensión pero damos distancia, pedimos ser escuchados pero levantamos muros en vez de puentes. El Papa León XI, en su carta pastoral sobre las heridas del corazón moderno, escribió, la mayoría de los conflictos del mundo no nacen del mal, sino de corazones incapaces de perdonar. Es una verdad incómoda, porque preferimos pensar que el problema está fuera, en el otro. Si cambiara esa persona, todo estaría mejor. Pero el Evangelio siempre empieza por dentro. Jesús no vino a cambiar las circunstancias externas, vino a transformar el corazón. Perdonar no significa que debas reconciliarte con alguien que sigue haciendo daño. A veces, la distancia es necesaria. Pero sí significa desearle el bien desde lejos, no alimentar más odio, no permitir que el agravio defina quién eres. Perdonar es mirar esa herida y decir, esto no me define, Cristo me define. Es volver a respirar con el alma, dejar de pelear con un pasado que no puedes cambiar y comenzar a construir un presente con Dios. Pero, ¿cómo se logra esto cuando el corazón sigue doliendo? ¿Qué herramientas nos da la Iglesia para dar pasos concretos hacia el perdón? Aquí es donde entra la sabiduría milenaria de la Iglesia, de los santos y del magisterio, para ayudarnos incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. Desde sus primeros siglos, la Iglesia entendió que el perdón no es solo una opción moral, es un camino de sanación, una medicina para el alma, un reflejo de la vida misma de Cristo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica es claro, en el número 2840 leemos, como no es único más que en relación con el nosotros. El perdón no puede habitar en nuestro corazón si no sabemos perdonar a nuestros hermanos. La misericordia divina no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. No es una amenaza, es una advertencia amorosa,
el perdón que damos y el que recibimos están íntimamente unidos. La Iglesia lo ha repetido una y otra vez, no perdonamos por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Por eso los sacramentos son tan fundamentales. La confesión, por ejemplo, no es solo para borrar pecados, sino el lugar donde experimentamos de manera tangible el perdón de Dios, y eso nos capacita para perdonar a otros. Cuando un alma se arrodilla en el confesionario, se encuentra con un amor que no juzga, sino que levanta. Esa experiencia rompe las cadenas del resentimiento. El Papa León XIV escribió en su exhortación El rostro de la misericordia en el siglo XXI, una iglesia que confiesa sus pecados es una iglesia que aprende a perdonar. Y una iglesia que perdona es el rostro vivo de Cristo resucitado. Los santos a lo largo de los siglos han sido nuestros mejores maestros. San Juan Pablo II, que sufrió un atentado a manos de Alí Akka, no solo lo perdonó, sino que lo visitó en prisión, habló con ternura y rezó por él. Años más tarde, Alí escribió una carta pidiendo ser bautizado. Santa María Goretti, asesinada a los 11 años, antes de morir ofreció su vida por la conversión de su agresor. Ese joven, después de cumplir su condena, se convirtió, pidió perdón públicamente y asistió a la canonización de la niña que, en vez de odio, le abrió las puertas del cielo. ¿No es esto una locura para el mundo? Sí, pero es una locura que salva. Esa es la grandeza del cristianismo, no se trata de venganza ni de justicia fría, sino de una justicia que sana, que busca restaurar, no destruir. Por eso la Iglesia también nos propone la oración por quienes nos han herido. Puede parecer imposible al principio, pero la oración comienza rompiendo el hielo del alma. Con el tiempo, esa oración nos va purificando, como el agua que fluye sobre la roca y termina por suavizarla. San Agustín decía, cuando oras por tu enemigo, le haces bien, pero sobre todo te haces bien a ti mismo. También es importante el acompañamiento espiritual. A veces, las heridas son tan profundas que necesitamos alguien que camine con nosotros, un sacerdote, una religiosa, un laico formado, alguien que escuche, que oriente, que no minimice el dolor pero tampoco nos deje estancados en él. La Iglesia es madre, y una madre no exige antes de sanar. La Iglesia nos invita a perdonar, pero también nos enseña cómo hacerlo, paso a paso, con ternura, con paciencia, con verdad. Pero ¿qué pasa en el plano espiritual cuando decidimos perdonar? ¿Qué se activa en el cielo y en nuestra alma cuando damos ese paso tan pequeño y, al mismo tiempo, tan gigante? En el próximo capítulo vamos a entrar en lo más profundo del misterio, lo que el perdón revela sobre nuestra eternidad. Existen actos humanos que resuenan más allá del tiempo, decisiones que tocan el corazón de Dios y tienen consecuencias eternas. El perdón verdadero es uno de esos actos. Cuando una persona decide perdonar a pesar del dolor, de la memoria, de las cicatrices, no solo está haciendo un gesto noble, está participando en el misterio de la redención. Porque cada vez que perdonamos, nos unimos al acto más sagrado de la historia, la cruz de Cristo. No es casualidad que Jesús, crucificado, pronunciara aquellas palabras inolvidables, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de máxima injusticia, despreciado y desfigurado, Cristo no pidió justicia, pidió perdón. Esa es la lógica del cielo, una lógica que no destruye al pecador, sino que lo llama a regresar, a volver al amor. El Papa León XIV lo explicó en una homilía de Pascua, la resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte, fue la victoria del perdón sobre el pecado, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre el juicio. Y esa victoria se actualiza cada vez que un alma perdona. El perdón auténtico no es solo una elección emocional ni un acto moral, es una cooperación con la gracia, un acto profundamente místico. Cuando perdonamos, no solo liberamos a otra persona, nos vamos haciendo más parecidos a Cristo, y ese es el verdadero camino de la santidad, la meta de la vida cristiana. San Pablo lo explica con fuerza en la carta a los Colosenses, revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros, Colosenses 3:13. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia, es un llamado, una vocación. Cada vez que perdonas, participas en la vida misma de Dios, y esa participación purifica tu alma y la prepara para el cielo. Porque el rencor no puede entrar al reino de los cielos, el odio, la venganza, la dureza de corazón son cargas demasiado pesadas para cruzar la puerta estrecha. Jesús fue claro, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso no es signo de debilidad, es fortaleza, madurez espiritual, señal de que el Espíritu Santo habita en ti.
Aquí hay algo más profundo todavía. Cuando perdonas, permites que tu sufrimiento tenga sentido, porque en Cristo el dolor no es inútil, puede ser ofrecido, puede ser redentor. Cuando unes tu herida a la cruz y desde ahí decides perdonar, tu dolor se convierte en fuente de salvación para otros. Sí, el perdón es también apostólico, misionero, puede tocar almas que ni siquiera conoces. La Madre Teresa lo decía con sencillez, lo que tú haces puede ser solo una gota en el océano, pero sin esa gota, el océano sería menos. Así sucede con el perdón, tu decisión, en lo secreto, puede cambiar el destino eterno de alguien, tocar el corazón de Dios y abrir el cielo para ti y para otros. Pero si el perdón tiene tanto poder, ¿por qué a veces no lo vivimos plenamente? ¿Qué obstáculos llevamos dentro que nos frenan? ¿Cómo enfrentarlos con luz y sinceridad? En este punto, te propongo hacer una pausa y mirarnos por dentro. No para analizar el mundo o juzgar a otros, sino para dejar que Dios nos hable en lo más íntimo. Hazte estas preguntas con sinceridad. ¿A quién no he perdonado? Quizá un nombre apareció en tu mente al escuchar esto, quizá una escena se repite en tu memoria. ¿La has entregado a Dios, o la guardas como herida justificando tu frialdad? ¿Me he perdonado a mí mismo? A veces, somos nuestros peores jueces, nos atormentamos con lo que hicimos o dejamos de hacer, como si el pasado no pudiera ser redimido. Pero si Dios ya te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso? A veces esperamos que el otro venga a pedir perdón, pero el Señor te llama a ser tú quien se adelante, quien libere, quien siembre paz. No siempre el otro responderá, pero el perdón no es sobre el otro, es sobre ti y Dios. ¿Cómo hablo de quienes me han herido? Las palabras revelan el estado del alma. Si tu boca todavía repite rencores y críticas, quizás hay un perdón que aún no ha nacido. Pero cuando el alma empieza a sanar, también lo hace el lenguaje. ¿He pedido perdón a quienes he herido? No somos solo víctimas, también podemos ser causa de heridas en otros, una palabra mal dicha, una decisión egoísta, una omisión que dolió más que 1000 acciones. Pedir perdón no nos rebaja, nos eleva, nos hace más parecidos a Cristo, que siendo Dios se humilló hasta la cruz. El Papa León XIV, en su meditación El rostro interior, decía, no hay mayor madurez espiritual que saber decir, perdóname, no supe amarte bien. Esa frase abre el cielo. Perdonar es un acto libre, pero también urgente. La vida es corta y no sabemos cuándo será la última oportunidad de hacerlo. Jesús nos advierte en el Evangelio, si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, Mateo 5. 23-24. No basta con ir a misa o rezar, Dios quiere corazones reconciliados. El altar de la Eucaristía se llena de frutos cuando el alma viene sin rencor. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes elegir soltar ese peso y empezar de nuevo. No necesitas tener todas las fuerzas, solo necesitas abrir el corazón, Dios hará el resto. ¿Y qué ocurre cuando damos ese paso? ¿Qué pasa en el alma que decide perdonar? ¿Hay consuelo, hay paz, hay luz después del perdón? En la siguiente parte, vamos a descubrir cómo Dios transforma nuestras heridas en fuentes de gracia, como tu historia, incluso la más dolorosa, puede ser transformada y llena de sentido. Quizá llegaste hasta aquí con el corazón inquieto. Tal vez sentiste que este tema del perdón removía recuerdos o emociones que preferías dejar enterrados. Pero escúchame bien, no hay herida que Dios no pueda sanar, no hay pasado tan oscuro que Él no pueda redimir, no existe historia que, por dolorosa que sea, no pueda convertirse en testimonio de amor y esperanza. Lo hemos visto en la vida de los santos. Lo leemos en la Sagrada Escritura. Pero también lo vemos en miles de personas anónimas que, cada día, eligen perdonar y en ese acto recuperan la paz. Porque el perdón verdadero no borra el pasado, pero sí le quita el veneno. No niega lo que ocurrió, pero rompe la cadena que te ata a ese dolor. A veces pensamos que si perdonamos estamos liberando al culpable, pero en realidad, nos estamos liberando a nosotros mismos. San Juan de la Cruz decía, en el atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Y, ¿qué mayor acto de amor que perdonar a quien nos hirió? Cuando perdonas, se activa una corriente de gracia que no viene de ti, es el Espíritu Santo que comienza a obrar en lo profundo. Yo lo he visto en madres que perdonaron al asesino de sus hijos, en esposos traicionados que, tras mucha lucha, pudieron volver a amar con pureza, en víctimas de abuso que, después de años de oscuridad, encontraron consuelo y paz al entregar su historia en manos de Dios. No es magia, es un proceso, una resurrección interior. Y aquí está el misterio más grande,
Dios no elimina nuestras cicatrices, las transforma. Como las llagas de Cristo resucitado, seguían ahí, pero ya no sangraban, eran la prueba del amor. El Papa León XIV lo expresó con ternura en una de sus homilías: Dios cura con sus manos heridas. Tus heridas no te descalifican, te preparan, porque el corazón que ha sido traspasado es el único capaz de comprender la compasión. Tal vez hoy sientes que no puedes dar el paso final. Que duele demasiado, que no sabes por dónde empezar. Entonces haz esto, pon esa herida en el corazón de Cristo. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, humillado y crucificado, y aún así perdonó. Repite en silencio: Jesús, no sé cómo perdonar, pero quiero. Ayúdame. Camina conmigo. Dios no exige perfección inmediata, solo te pide que abras una rendija. Él se encargará del resto. No estás solo. Miles de almas están viviendo este mismo combate interior, y en ese combate Dios pelea a tu lado. Perdonar no es olvidar. Es elegir no odiar. Es confiar en que Dios hará justicia, a su modo y a su tiempo. Es creer, con humildad y valentía, que el amor siempre tiene la última palabra. Hoy puedes empezar, no por obligación, sino por libertad, porque el perdón es una puerta y, del otro lado, hay una paz que el mundo no puede dar. Ahora, ¿cómo reunir todo esto en el corazón y salir transformado? ¿Cómo llevar este mensaje a otros, a nuestra vida diaria, a la comunidad, al alma de la iglesia? En esta conclusión, te invito a hacer memoria y a orar juntos. Querido hermano, querida hermana, hemos recorrido un camino profundo. Desde la voz del Papa León XIV hasta el testimonio de Cristo en la cruz. Desde nuestras heridas más ocultas hasta el umbral de la gracia. Todo esto nos lleva a una sola verdad: el perdón no es una opción entre muchas. Es el camino del discípulo. Es la llave que abre la puerta del reino, la medicina que sana el alma, el lenguaje que Dios usa para hablar al corazón humano. Tal vez ahora comprendes que perdonar no es un favor al otro, sino una puerta que tú decides abrir para que Dios entre, para que tu alma respire, para que tu historia no termine en tragedia, sino en resurrección. El Papa León XIV dijo en una de sus últimas meditaciones: donde hay perdón, Dios habita. Donde hay rencor, el alma se encierra. Pero cuando uno se atreve a perdonar, el cielo se inclina y la gracia desciende. Hoy es tiempo de gracia. No mañana, no cuando todo esté en orden, hoy. Y si aún no sabes cómo hacerlo, si no puedes decirlo con palabras, hazlo con una oración. Cierra los ojos un instante y escucha esta súplica. Señor Jesús, yo no sé perdonar como tú perdonaste, pero deseo hacerlo. Quiero vivir en libertad. Quiero que tu amor sane lo que yo no puedo. Toma mi dolor y transfórmalo en paz. Toma mi corazón endurecido y hazlo nuevo. Enséñame a amar como tú amaste, hasta el extremo. Amén. Si esta oración tocó tu alma, si sentiste una chispa de consuelo, suscríbete a este canal. Aquí, cada semana, encontrarás palabras que despiertan el alma, reflexiones que consuelan, que iluminan, que confrontan con amor, y sobre todo, un lugar donde la fe se hace vida. Comparte este video con alguien que necesite perdonar, o que necesite ser perdonado. Puede ser instrumento de reconciliación para un alma herida, y eso también es hacer presente el reino de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, te abrace y te acompañe en este camino de sanación, y que el perdón, ese don que viene del cielo, haga de tu corazón un lugar donde Dios siempre quiera habitar.